Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos y estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque. Y es un privilegio para mí estar compartiendo la palabra. En los últimos días hemos estado hablando acerca de Jesús y conociendo a Él. Personas diferentes se han acercado a Él en diferente manera. En la que nos hemos enfocado en las últimas ocasiones es una multitud que había visto la multiplicación de los peces y de los panes. Y algo muy interesante es que Jesús empezó a comparar a pan que habían recibido ellos, más bien sus padres, en el desierto, que no era el verdadero pan del cielo, que el verdadero pan del cielo era Él, Jesucristo. Él era el pan mismo. Él era el pan vivo que descendió del cielo para darles vida para siempre. Es entonces que al final del versículo 51 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde hemos estado basando nuestro estudio, dice: el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, yo te suplico, Señor, que nos guíes en la reflexión de tu palabra y que tú seas quien conduzca nuestros corazones al conocimiento de la misma. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Quiero que mantenga su Biblia, por favor, abierta en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, del versículo 51 en adelante. Al continuar en este mensaje acerca de conocer de Jesús, encontramos estas afirmaciones que Jesús empieza a dar y son trascendentes y espero que trasciendan para tu vida hoy. Jesús les acababa de decir a estas personas que ese pan que Él ofrecía era su carne. Y el que no comiere de ella no tendría vida. Mas el que comiere de esta carne, este pan, tendría vida. Y dice, es la carne, ¿sí?, que da vida al mundo. Justo al final del versículo 51 dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los que lo escuchan se empiezan a cuestionar. ¿Qué es este lenguaje que Jesús está diciendo? ¿Por qué nos expresa esto? Es tal manera que no entienden que Jesús está hablando espiritualmente, que el verso 52 nos expresa sus inquietudes. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Déjenme decirles algo. Jesús presenta un cuadro muy interesante desde el versículo 53, 54 y 55, que abona a esta circunstancia que ellos estaban interpretando mal, de que les iba a dar a comer su carne y a beber su sangre. En estos tres versículos, 53, 54 y 55, Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús presenta estos tres aspectos, que en el primero lo que hace es, el que no come no tiene la vida, y en el segundo, el que sí come tiene la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que parece crudo a
a los judíos que lo están escuchando. Déjenme decirles algo. William Hendrickson escribe en su comentario al libro de Juan que en Levítico 17:11 es muy claro respecto a este tema. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es evidente, por tanto, dice William Hendrickson, que cuando Jesús habla acerca del comer su carne y beber su sangre, no puede referirse a ningún comer y beber físico. Debe querer decir el que acepta, se apropia y asimila mi sacrificio vicario como el único fundamento de su salvación, permanece en mí y yo en él. ¿Por qué es importante entender esto? Los judíos tenían una práctica que hacían cada año ofreciendo un cordero. Y este era un ofrecimiento de comida y bebida. Y implicaba un sacrificio. Y este sacrificio era aceptado. Entonces, así como se ofrecen y se aceptan comida y bebida, así también el sacrificio de Cristo es ofrecido a los creyentes y aceptado por ellos. ¿Por qué? Porque implica el sacrificio vicario de Cristo por nosotros. En otras palabras, estos judíos deberían estar entendiendo plenamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos participaban de este sacrificio y sabían que este cordero que era ofrecido año con año era para el perdón de sus pecados. Por lo tanto, el verso 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se está refiriendo que este ofrecimiento era un ofrecimiento verdadero y era espiritual para la vida de aquel que creía. Entonces, estos judíos realmente se estaban yendo por la tangente. En lugar de entender que Jesús no los quería volver antropófagos, Jesús les estaba hablando de su sacrificio. Y que el que creía en ese sacrificio podía participar de esta vida que él ofrecía. El verso 57 une cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto es lo que está hablando de una relación espiritual. La relación del Padre con el Hijo permite que nosotros tengamos esta relación espiritual que nos permite tener la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que está contrastando Jesucristo? Lo está contrastando Jesús con lo que ellos tenían como alimento que supuestamente valía la pena, el maná recibido en el desierto por sus padres. Y Él les dice en el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a sí mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos que comieron el pan no solo no murieron después, sino que ese pan no vino a ser la promesa hecha de vida por Dios. Porque la verdadera promesa hecha de vida por Dios estaba dada en el Hijo. Esto es la conjugación de la enseñanza del Señor Jesucristo.
no es lo que es tu práctica religiosa que vienes haciendo durante siglos, no, es Cristo, el verdadero pan que te puede dar vida. Es en este momento donde el apóstol Juan pareciera que hace una separación, porque en el verso 59 nos dice que esta enseñanza se estaba dando, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y cuando dice la sinagoga, es muy posible que esto se estuviese dando dentro del hogar o en algún lugar, en alguna casa, porque aún no existía la sinagoga en Capernaum. Y también el significado de sinagoga hablaba de una reunión comunitaria en los hogares. Así que Jesús estaba enseñando a un grupo en una forma más directa y más privada. Y en esta enseñanza estaba enseñando palabras que tenían que ver con una doctrina profunda del sacrificio de Cristo, de la redención, de la salvación. Es en el verso 60 que ocurre algo que para mí llama mucho la atención. Dice, al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esta expresión que ellos murmuraban es una expresión que tiene un significado más allá de algo difícil de escuchar. Esta expresión que quiere decir quién la puede oír también tiene otra traducción. Se refiere también como que esto que estamos escuchando me puede hacer tropezar, me puede hacer pecar. Entonces Jesús les habla muy directamente a esto que ellos están diciendo. Y entonces les dice del versículo 62 al 64, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjese qué interesante. Jesús finalmente les dice que no se dan cuenta. No se dan cuenta que no quiero volverlos antropófagos. No se van a comer mi carne, no se van a beber mi sangre. No. Esto que les estoy diciendo tiene que ver con la muerte del Cristo, el sacrificio vicario, el Hijo del Hombre que vino y que también subiría al Padre. Estas palabras son espíritu, son vida. Estoy hablando espiritualmente. Y estas gentes no entendían esto. Y este espíritu dice, el espíritu es el que da vida y la carne de nada aprovecha. No estoy invitándoles a cenarme, sino a que entiendan de mi sacrificio. ¿Saben? Esta realidad que podemos ver cuando Jesús les dice, algunos de ustedes creen, no se está refiriendo solamente a aquellos que habían visto su milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, sino de aún algunos que lo seguían, que se decían ser discípulos. Estos que ya lo habían visto hacer muchas cosas, tampoco entendían. ¿Saben por qué? Porque tampoco creían. Y entre ellos estaba también Judas. Así que, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos dejaron de seguirle, muchos volvieron atrás y ya desecharon andar escuchando sus enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué no le creían? Jesús se voltea a sus 12 discípulos y los cuestiona en el verso 67. Si lo quieren leer conmigo ahí en su casa, dice el verso 67. Dijo entonces Jesús, ¿queréis acaso también vosotros iros? Y ahí Pedro responde de una forma
que nos hace mucho a todos reflexionar. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes el alimento espiritual. ¿Saben qué pienso? Que aun cuando los discípulos quizás todavía no entendían mucho de su sacrificio vicario, creían en Jesús. Así que si algunas cosas de las que Jesús había dicho les costaba trabajo entender, ellos no dudaban de la persona de Jesús y le creían. Por eso Pedro dice: ¿a dónde podemos ir? Y lo complementa en el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una confesión. Tú eres el Cristo, tú eres aquel que nuestra vida esperaba. Tú eres nuestra esperanza, tú eres el Hijo de Dios. Saben, yo quiero detenerme en esto para terminar. ¿Qué tanto crees en la persona del Hijo? ¿Qué tanto crees que su sacrificio vicario pagó por tu pecado y te ofreció esa vida eterna? ¿Qué tanto es Cristo, el Hijo de Dios, para ti, el Señor y Salvador de tu vida? ¿Saben? A estos que decían seguirle, cuando vinieron las palabras duras de compromiso, de perseverar, decidieron irse a otra parte. Y hay momentos en nuestras vidas que nos hacen cuestionar cosas. Pero la pregunta es: ¿a dónde irás? ¿A quién seguirás? Pedro era muy claro: ¿a dónde podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi amigo, si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo tengo que decirte que el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, que yo sé que tú lo conoces, lo hizo por amor a ti. Si hoy decides creer, ríndete, arrepiéntete y cree en Jesús como el Hijo de Dios, Señor y Salvador de tu vida. Y si ya eres un discípulo del Señor, yo te digo, síguele por encima de las circunstancias que vengan. Solo en Él hay palabras de vida y ellas son nuestro alimento en nuestro espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, que ninguna circunstancia de vida se convierta en un obstáculo para seguir a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tu Hijo. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.